la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que nos recuerda fuerte. Solo de Jesús, la sangre de nosotros, y nos sanado, mi Dios. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que Dios en la tormenta yo nombraba nunca cambiarás, no importa dónde esté, en tus manos están todas mis lágrimas, el mismo serás, no importa dónde esté. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, para que me llames, tú me llevas más allá de lo soñado, y de los pasos que hemos llevado, que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, para que me llames, tú me llevas más allá de lo soñado, y de los pasos que hemos llevado, que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames, tú me llevas más allá de lo soñado, Mis lágrimas, el mismo serás, no importa dónde esté. Buenas noches. En la última lección vimos toda la parte del gobierno, más o menos cómo funcionaba el establecimiento de una colonia dentro de lo que se conocía como Roma, y cuando era muy similar a Roma, o era casi igual a Roma, se le llamaba y se le expresaba como Roma lejos de Roma. Veíamos lo que sucedía para aquellos que eran totalmente ciudadanos o colonos, y las cosas que recibían como privilegios, tales como la excepción de flagelación o azotes, estaban en libertad de arresto, a menos de que fuese un caso muy considerado, y bueno, tenían el derecho de apelar al magistrado o del magistrado hacia el emperador. Esta parte de los colonos, de los ciudadanos colonos, recibía algo muy muy interesante, porque recibían derechos de gran manera. Y como Filipos era una de las únicas ciudades fuera de Roma que imitaba, había otras colonias, pero era una de las más cercanas y de las más hermosas, y la primera que podía ver el visitante cuando venía del oriente hacia lo que sería Roma, pasaban por ahí, pues eso era como una idea de lo que iba a ser Roma. Pues realmente era una ciudad hermosa, de muchísimo comercio, y realmente que recibía una gran participación por parte de los peregrinos y extranjeros. Es posiblemente por eso que Pablo le titula en Filipenses capítulo 3, apela a la idea general de lo que es la ciudadanía. En Filipenses capítulo 3 dice ahí en el versículo 17, cuando habla de la ciudadanía, da el ejemplo total de lo que sería un extranjero y de lo que sería un ciudadano, y por eso utiliza la idea de ciudadano, porque en Filipos había gente que era bien recibida y había muchísimo ciudadano que era un colono de Roma, y en esta manera recibían muy buenos privilegios. Y Pablo lo que apela a ellos, que conocían muy bien esta idea de los colonos en Filipos, apela a ellos y les dice en cuanto a la ciudadanía del cielo: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía, y ahí está la parte de la ciudadanía, esta expresión que entendían muy bien, y tal vez por eso Pablo entra con esa parte, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y reiteramos esta parte de poner la mira hacia arriba, que también lo dice en otras cartas, está basada en la idea de los colonos y de los extranjeros. Ahora, vimos en la clase pasada también lo que era la prohibición, y el día de hoy nos enfocamos
un poquito más en lo que es el comercio de Filipos. Nos vamos a enfocar más que nada en el comercio de lo que hacía Lidia. Y vamos a ver un poquito acerca de cómo es que Dios toca su corazón y cómo es que la primera iglesia de Cristo en Macedonia, o en lo que se conoce como Europa, se sitúa en la casa de Lidia. Así que, estando ausentes de sinagogas y estando ausentes de varones judíos, al menos 12 al parecer en la ciudad, y estando ausentes de una sinagoga, a diferencia de otras ciudades, lo que hacían las mujeres es que iban hacia el río y ahí hacían esto que era la oración. Lidia era una mujer que temía a Dios, eso lo sabemos porque de otra manera no estuviese el día de reposo orando en el río con las otras mujeres. Pero de Lidia se dicen varias cosas que son muy interesantes, y tal vez la más interesante es la parte del comercio. Ahora, si nos trasladamos al primer siglo, era muy raro, y aún en el Nuevo Testamento se puede ver, que se mencione a una mujer sin mencionar a su esposo. Es muy raro eso. Lo normal que se hace es se menciona al esposo y ya se incluye a la mujer. Y podemos ver esto, por ejemplo, cuando vemos a Pedro, quien estaba casado, nadie sabe cómo se llamaba su esposa, ¿verdad? Aun cuando vemos la idea de Priscila y Aquila, esta expresión tiene que ver con la llegada de los gentiles. No había un organigrama tan seguro como en el judaísmo, como entre los hebreos. Entonces la mujer de alguna otra manera era un poquito más independiente, pero aún así estaba sujeta a una cabeza del hogar. Por eso Lidia es interesante, porque en el caso de Lidia lo que podemos ver es la mención de una mujer solamente, la ausencia de su familia, o en este caso de quién es el esposo de Lidia, como en el caso de Priscila y Aquila. Y en este sentido, si hay ausencia, quiere decir que posiblemente no estaba, por lo cual ella estaba sola. Ahora, hay una palabra que se menciona en el caso de Lidia y que se separa en dos palabras griegas, ¿ok? Y la primera es la palabra purpuro, que de ahí viene la palabra púrpura, ¿ok? Purpuro, y la segunda es polis, ¿ok? La palabra polis es una palabra o un verbo que se utiliza para alguien que vende, alguien que comercia, alguien que hace negocios o que hace trueques. No era muy normal que en el mundo romano hubiese una mujer que se dedicase a esto, por lo cual entendemos que posiblemente ella estaba sola, no sabemos si era viuda, pero el esposo no está presente al parecer, porque se va a enfocar totalmente en ello. Y se hace mención de ella, una vez más, si vemos ahí en Hechos capítulo 16, se hace mención de ella como una mujer, ¿verdad? Dice ahí Hechos 16, en el versículo 13 y 14, dice el 14, entonces una mujer llamada Lidia, este es el primer bautismo en Europa, en Macedonia, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, claro, como lo dice en el griego, púrpura polis, esto es, aquella que comercia, aquella que vende, aquella que hace trueque. No es muy normal esto entre los griegos y los gentiles. Por lo tanto, se puede entender que era una mujer que tenía no solamente experiencia en los negocios, era una mujer de negocios, y para ser una mujer de negocios con tal independencia que no se mencione su esposo, muestra la riqueza que ella tenía. Ahora, después nos damos cuenta de ello porque cuando se hace mención de su casa, es muy raro que se le mencione la casa de Lidia y no la casa de su esposo. Eso no es muy normal entre los romanos. Normalmente es la casa de esta persona o la casa de esta persona, siempre hablando de los varones. Por lo cual se entiende que Lidia era una persona rica, era una persona muy inteligente, era una persona de negocios. No era cualquier mujer, y como lo podemos ver, aún a pesar de ello, era una mujer que era temerosa totalmente de Dios. ¿Qué era? Era gentil. Si era gentil y estaba el día sábado en la oración cerca del río, era prosélito. Si era prosélito, indica que era judía. Eso era una mujer gentil,
prosélito, y prosélitos son aquellos que son gentiles y se hacen al judaísmo, y que era judía y que practicaba el judaísmo, pero que lo hacía en el río porque no había ausencia, o había una ausencia o no había sinagogas. Esto es, si no hay sinagogas, no hay al menos 12 hombres temerosos, judíos, hebreos, en la ciudad de Filipos, por lo cual las mujeres están totalmente en el río. Normalmente es una práctica. Las sinagogas se edifican al lado del río, al lado del mar, para la purificación constante antes de entrar a los servicios de adoración. Si esto es así, esta mujer, ¿verdad?, estaba ahí orando, y al parecer es interesante porque no se hace mención de ningún hombre. La escritura dice en el versículo 13, y un día de reposo, judaísmo, ley de Moisés, ¿verdad?, el cuarto mandamiento, salimos fuera de la puerta, indica que esto estaba fuera de la ciudad. Por lo tanto, la ciudad de Filipos no era una ciudad como la de Sardis o como la de Tiatira o como la de Éfeso, donde el judaísmo o los judíos tenían una gran influencia dentro de la ciudad. Y dice ahí, fuera de la puerta, indica que estaba fuera de la ciudad. Por eso podemos situar el lugar donde se reunían estas mujeres cuando vas, por ejemplo, a Filipos. Esta es una foto, tal vez se van a desanimar, pero este es el río del cual se está hablando. Se ve la puerta antigua, o se ve lo que se conoce como el muro, la fortificación, se ve la puerta de aquellos tiempos, y afuera está el río. Totalmente este era el lugar donde estaba Lidia con estas mujeres. Ahora, cuando dice aquí, dice junto al río donde solía hacerse la oración. Por lo tanto, indica que las mujeres que estaban aquí era algo que tenían tiempo haciéndolo, lo solían hacer. Dice ahí, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Ahora, no menciona a los hombres. Ok, esto es algo muy interesante, ok, no menciona a hombres. O sea, hay una ausencia totalmente judía, varonil. O sea, no dice, y les hablamos a todos. Literalmente, Pablo indica que se sentaron, una parte que hacen los rabinos, hablamos a las mujeres que se habían reunido ahí. Ahora, Pablo es conocido en toda la parte de Lidia, o Lida, la parte de Lida, de la parte de lo que es Capadocia, la parte de lo que es Antioquía, lo conocen bien allá, pero Macedonia, esto no sabe nada de quién es Pablo. Pablo es realmente uno más, un judío más. O sea, realmente no es alguien que se le conoce como en aquellos tiempos, un hombre que era abogado, que conforme a la ley era fariseo, que hablaba más de 19 idiomas, un hombre que sabía muy bien, que había estudiado a los pies de Gamaliel. Eso no se conoce porque estamos en Macedonia. Está muy lejos de ahí, nadie sabe quién es Pablo. Y entonces cuando se sienta Pablo a hablar con las mujeres, ¿verdad?, que se habían reunido, indica una vez más ausencia de varonil. Ahora, esto da una cosa más interesante. Esta mujer, ¿verdad?, Lidia, es una mujer, dice, que se llamaba Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira. Si sabemos todos, esto lo vimos en la serie de 7 iglesias de Apocalipsis. Pongo en el libro una sección del libro, cuando hablo de lo que era la púrpura, de cómo se hacía la púrpura. He explicado mucho acerca de esto, de este material que se teñía normalmente, que era lana, que se teñía con moluscos, con caracoles del mar, aproximadamente 1000 caracoles, y lo que hacían era que se fungía en lo que se conoce como púrpura, que está entre estos dos colores que se puede ver en esta pintura. Eso es lo que es púrpura. Solamente la sociedad de clase social alta utilizaban púrpura por lo costoso que era. Entonces, si ella era comerciante de este material, no solamente tenía muchísima influencia en la ciudad, tenía muchísimo dinero y podía mover todo muy bien. Ahora, reiteramos, si tenía una casa en Filipos, pero era, dice ahí, de la ciudad de Tiatira, ¿qué indica esto? Indica, si tiene una casa aquí, se queda. Tal vez vive aquí, simplemente era de allá. Pero es muy posible que, como cualquier mujer de negocios del día de hoy, tengan una casa acá y tengan otra casa acá y estén moviendo todo su producto de un lado para otro. Ahora, la púrpura, reiteramos,
El día de hoy se pueden comprar textiles y telas por todos lados, pero la púrpura es del mejor material que se existe para hacer la parte de la realeza, la parte de los senadores, la parte de los vestidos de las esposas de los senadores. Es mucho, muy rica. Así que cada trueque o cada transacción, cada venta que hacía Lidia, estamos hablando de gran cantidad de ¿qué? De dinero. Lo que quiero que entendamos primero es ¿quién es Lidia? Lidia es una mujer inteligente, es una mujer de negocios, es una mujer rica. Y es una mujer que tiene ausencia de un esposo, al parecer, porque no se dice, no se menciona, pero la razón por la cual lo decimos es porque ahí en el versículo 40 dice: entonces saliendo de la cárcel entraron en casa de Lidia. Esto no es muy normal que se mencione la casa de la mujer y no del hombre. Por lo tanto, ¿de quién era la casa de Lidia? Tendría esclavos posiblemente, tendría familia totalmente, porque dice la escritura: y cuando fue bautizada y su familia. Recuerden, fíjense cómo no se menciona. Normalmente cuando se menciona entre los griegos, entre los romanos, la familia siempre es la cabeza del hogar, el patres potestas. En este caso no es así, lo cual indica que era una mujer que tenía familia, posiblemente hijos, tal vez era grande de edad, y toda su familia vivía sola y podía moverse sola, y era independiente totalmente, y era algo raro en aquella sociedad, pero era la parte de influencia económica que tenía, y ella y su familia fueron bautizados. O sea, podemos ver la influencia que ella tenía. Ahora, ¿por qué es importante esto? Entender acerca de Lidia, porque lo que tenemos que entender es que una persona como Lidia, rica, de dinero, inteligente, es una persona que puede incursar en cualquier rama de su vida, pero es una persona que es temerosa también de Dios, del único Dios, del Dios de Israel. Reiteramos, debió haber sido gentil totalmente, prosélito totalmente, judía totalmente, pero ahora llega Pablo y le predica el evangelio. Y cuando esto sucede, si vemos ahí en el versículo 14, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba, dice, a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ¿qué? De ella. Esto es muy interesante, hermanos, porque la parte de abrir el corazón es una parte que se oye fácil, pero me gustaría solamente enfocarla en dos palabras importantes y después en cómo es que esto se lleva a cabo, ¿ok? La primera tiene que ver con la palabra abrir, abrir, una palabra que utilizaban los griegos cuando tomaban un pez, lo abrían y normalmente lo extendían totalmente, sacando todos los intestinos y todo lo que era el interior del pez y dejándolo abierto. Esta palabra que se utiliza como dianoico es una palabra que se utiliza para abrir completamente, aún hasta el día de hoy. Si tú vas a Croacia, si vas a Bosnia, si vas a la parte de Grecia, toman el pez y cuando te lo cocinan, sacado del mar literalmente, lo abren, le sacan todo y lo extienden. Es una práctica que tienen, lo extienden así, ¿ok? Le echan el aceite de olivo en la parte de adentro, lo que tú quieras ponerle de sazón, y luego lo vuelven a cerrar y así es como lo cocinan, ya sea abierto así. Eso es lo que significa abrir. O sea, abrir no es una apertura pequeña, no es como que un pequeño corte. Abrir significa enteramente, completo. Se utilizaba también para cuando se hacían los sacrificios de los animales y cuando se mataban normalmente los animales se abrían, se extendían, se sacaban todos los intestinos, toda la parte interna del animal, y esa parte de abrir es eso. Esa es la palabra que utiliza Pablo cuando dice que esta mujer estaba oyendo y abrió al Señor su corazón. La otra cosa es la palabra corazón, ¿ok? Corazón, una palabra del griego lebab, ¿verdad? Que indica el centro del ser humano. Tienes que tú entender que los hebreos y los griegos tenían la idea, el concepto de que si la vida está en la sangre, cuando la sangre está fluyendo del cuerpo humano, si estás peleando en guerra o si te accidentas, la sangre, si se está derramando, se está perdiendo la vida. Ellos decían, el lugar que hace que la vida fluya sobre el ser humano es el corazón. Entonces el corazón es el centro del ser humano, es el centro de la vida. Y por lo tanto, abrir el corazón indica
abrir literalmente la parte más interna del ser humano para poder entonces escuchar lo que se está diciendo. Ahora, hay otra cosa que es interesante aquí, hermanos, y la parte que es interesante es la parte de quién abre el corazón. Daba una serie en Los Ángeles y hablaba yo de esto y decía, solo Dios puede abrir el corazón de un ser humano. Dependemos totalmente de Dios para abrir el corazón de nuestros hijos y de nuestros seres queridos, porque solo Dios lo puede hacer. No es la elocuencia, la elegancia, la inteligencia del que está hablando, solo Dios puede abrir el corazón del ser humano. Y aquí dice, y el Señor abrió el corazón de ella. Dios, a través de la visión, le dijo a Pablo, no vas a ir allá, vas a venir acá. Cuando Pablo llegó a Filipos, ya todo el camino estaba preparado por parte de Dios. ¿Cuántas serían las oraciones tal vez de Lidia, o de las mujeres, o de aquellos ciudadanos de Filipos, para con Dios, que Dios abrió el camino para que alguien viniese y les predicase? Pero eso solamente es un paso. Es como cuando se habla en cuanto a mercadotecnia, ¿no? Hay una gran diferencia entre marketing y ventas. Y la gente no comprende bien eso en los negocios y se confunde, entonces a veces confunde la parte de las ventas y el marketing. Y las dos son muy diferentes. ¿Okay? ¿Saben la diferencia más entre marketing y ventas? ¿No? Levante la mano, ¿quién no sabe? Y se los explico brevemente. Okay. Marketing es hacer que la gente venga a ti a través de postear algo en los medios, a través de un anuncio en el periódico, a través de una lona en algún lugar, a través de la radio, etc. Eso es marketing, ¿ok? Pero el marketing solamente lleva a la gente hacia el lugar donde se lleva a cabo la venta. Entonces no importa qué tan buen marketing tengas si no tienes buenas ventas, porque la venta es realmente el momento en que se hace la transacción, ¿ok? Entonces, ¿por qué hablamos de este sentido y de esto? Porque estamos hablando de alguna otra manera de negocios. La gente puede venir a este edificio y puede escuchar, ¿ok? Tal vez escuchó en YouTube este edificio, tal vez lo escuchó a través de alguien que se lo recomendó o alguien más. La gente puede venir aquí, eso es marketing, ¿ok? Pero ventas es diferente. La gente puede estar aquí y la venta es cuando una persona cree en el Señor. Para que eso suceda, solamente sucede si Dios abre el corazón de la gente. Si Dios no lo abre, no sucede. Esto es, dependemos totalmente de Dios para hacer la obra del Señor. No importa cuánto marketing se haga, no importa cuánto se predique, si Dios no abre el corazón, no pasan las cosas. Y quien realmente convence de pecado, justicia y juicio es el Espíritu de verdad. Entonces no importa cuánto lo hagamos, solamente Dios puede hacer ello. Ahora, por eso dice, y el Señor abrió el corazón de ella. Pero aquí hay una parte muy interesante, ¿ok? ¿Cómo te das cuenta cuando alguien te está poniendo atención? A ver, ¿cómo te das cuenta cuando alguien te está poniendo atención? Iván. Muchas veces te hacen preguntas. ¿Ok? Que sabes que están procesando lo que te están diciendo. ¿Ok? ¿Cómo se pone normalmente cuando los niños te ponen atención? Cuando uno estudia oratoria, a veces uno cambia el volumen de la voz y la va bajando un poquito. Y cuando uno la va bajando, cuando no hay micrófonos, cuando la gente está conectada con el orador, lo que intenta hacer es que se empieza a acercar. ¿Verdad que sí? Esa es la parte del verbo que se utiliza. Proseco. Proseco indica ponerse hacia el frente para obtener lo que se está ofreciendo. Dios abrió el corazón
Pero ¿de qué manera lo hizo? Para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. O sea, que la atención es clave para que alguien abra el corazón. Dios lo va a abrir, pero hay una parte que nosotros tenemos que hacer. Cualquier persona que proseco, que se pone hacia el frente para obtenerlo, Dios le va a abrir el corazón. El secreto está en qué tan atentos estamos a lo que se está diciendo. Una de las cosas que me gustan de mi hijo, ¿ok? Y todos podríamos hablar maravillas de nuestros hijos, ¿verdad? Pero ayer estuvimos caminando sobre la escuela y platicando con los maestros de Caleb. Una de las cosas que me gusta de mi hijo es que mi hijo parece que está haciendo otras cosas, se distrae, está distraído. Pero se me hace increíble que a pesar que parece que está distraído, el tipo de retención y atención que pone a lo que se está diciendo. Así que la atención no está basada en el lenguaje corporal, porque una persona puede estar así y tal vez no está poniendo nada de atención. Tal vez el corazón no está abierto, tal vez está un poco abierto solamente. Y si está un poco abierto solamente, ¿cómo se puede lidiar con el centro del ser humano? Así que la persona tiene que abrir su corazón. Pero ¿cómo abre su corazón? Poniendo, ¿qué, manos? Atención. Y esto es un secreto difícil. En el caso de ella, la manera en que abrió su corazón es a través de ¿qué? De poner atención de lo que se estaba diciendo. Dios solamente puede abrir los corazones. Nosotros solamente podemos poner atención. Por eso yo amo la tecnología. Tengo mi Biblia en mi teléfono también, ¿ok? Pero creo que esto es mucho mejor en el sentido del aprendizaje de la palabra de Dios. Lo creo y lo sostengo. Si tú eres oyente y vienes, mi recomendación es tener una Biblia impresa. La Biblia del teléfono tiene la misma información que esto. La gran diferencia es los distractores que tiene una y los que no tiene la otra, y el dominio propio que tienes tú. Claro, con esta nueva tecnología hay un sinfín de notificaciones que vienen y ustedes no se dan cuenta, pero yo me doy cuenta cuando alguien está revisando su teléfono y no tiene nada que ver con la Biblia. ¿Por qué? Porque ni di un versículo, estoy hablando de otra cosa y la persona va al teléfono, y de algunos de ustedes son muchos. Entonces, no es que esté mal, pero esa distracción no permite que uno ponga atención. Y si tú te acuerdas de las matemáticas, si no entendías una parte, no entendías todo el concepto. No se puede entender todo el concepto, es increíble, pero Dios va a abrir nuestro corazón si nosotros estamos dispuestos a prestar, ¿qué, manos? Atención. Por eso Lidia era una mujer sumamente inteligente de negocios, pero una mujer que Dios había preparado porque la obra iba a fructificarse mucho a través de la casa de esta mujer que se llama Lidia. Eso es algo muy interesante. La pregunta sería, ¿qué tanto ponemos atención? Versículo 15 dice, y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó. Bueno, una persona de ventas, de negocios, de comercio, que sabe vender el producto bien, no le cuesta trabajo rogar. Luego te das cuenta cuando alguien es de negocios, vamos a cerrar. Alguien es muy bueno para el marketing, no hay problema, bla, 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 y no vende nada. Pero hay gente que es buena para los negocios, para la transacción, y esa era Lidia.
Lidia sabía cómo cerrar el negocio, porque no cualquiera era vendedora de púrpura. Una cosa más. Para ser vendedora de púrpura de Tiatira se requería un cierto tipo de prestigio en cuanto al producto que se estaba vendiendo. No es como el día de hoy, que cuando pasas por las calles de Ciudad de México, del famoso mercado, el área de la Merced, tienen muchísimo producto y están los vendedores, ¿a poco no? Y tal vez los han visto en los videos, ¿a cuando están los videos y están vendiendo, ¿verdad? Una cobija, y dice, no solamente te vamos a dar una cobija, aparte de una cobija te vamos a dar otra cobija, y luego te vamos a dar la almohada, y por los 100 pesos te vamos a dar esto también, y de una vez metemos la cazuela, y tú estás, ¿qué está pasando aquí? Me están ofreciendo muchas cosas. Lo que está haciendo es que está vendiendo el producto. ¿Y qué pasa? Le sigue metiendo cosas a la bolsa, de tal manera que entonces, no, esto ya es demasiado, y por los mismos 100 pesos te vamos a dar esto y esto, y una vez unas calcetines para tu hijo, y lo venden. Y cuando se vende el producto, se hace la transacción. Esa era Lidia. Lidia sabía cómo tratar con toda la gente. Ahora, hay mucha gente que es buena para los negocios, y creo que una de las cosas que se vino haciendo mucho en Estados Unidos, especialmente en la década de los 80s y 90s, porque nosotros la vivimos cuando trabajamos para negocios, era darnos cuenta que el poder adquisitivo y decisivo había cambiado del hombre a la mujer. Y por eso todas las compañías empezaron a hacer marketing sobre la mujer. Decían, es que la mujer es la que tiene decisión, la mujer ya gana lo mismo y quien decide es la mujer. Y en aquellos tiempos todos empezaron a hacer comerciales que tenían que ver con la mujer, ya no con el hombre, porque la mujer tomaba la decisión en cuanto a qué se podía comprar y qué no se podía comprar. Pues esta es Lidia, hermanos, una mujer inteligente, que cuando se bautiza, fíjate, no anula ello. Dios toca su corazón, lo abre, lo extiende, le da, cree en el Evangelio, se bautiza, y su familia, y dice, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, fíjate qué es lo que hace, hermanos, les ruega. Esto no es muy común, que una mujer ruegue a un hombre a la hospitalidad de su casa cuando no hay representación varonil, al parecer. Aún así ella rogó. ¿Por qué rogó, hermanos? Porque era una persona de negocios. Sabía cuándo hacer las cosas, cómo hacer las cosas. La mayoría de las ventas te lo dicen, es en el momento indicado. No se trata del producto, no se trata del valor, no se trata de lo que se ofrece, es el momento. Cuando agarras a la gente en mal momento, te compra todo y después dice, no sé qué hice y ya me gasté todo mi dinero. Y eso es lo que hacía Lidia. Pero Lidia rogó. ¿Qué quiere decir que rogó, hermanos? Rogó indica, hermanos, que les pidió más de una vez, como que Pablo, quien iba con Silas, quien iba con Timoteo, quien iba con otros, como que no se quería quedar, pero le tuvo que rogar. ¿Por qué esto es importante, hermanos? Porque gracias al ruego de esta mujer, inició la iglesia de Cristo en la casa de Lidia. No tenían sinagoga, no era como en el caso de los judíos en Listra, en Derbe. Aquí está pasando por primera vez en la casa de una mujer. Es algo increíble, hermanos. Ella ahora tiene ya propósito para su vida y lo que hace es que pone todos sus recursos para la obra de Dios. Es algo increíble que hacemos. Todos los recursos para la obra de Dios. ¿Cómo lo hace? Dice ahí la palabra de Dios, dice, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Esto indica dos cosas. Primero, Lidia quiere que el evangelio se extienda en Filipos. Lidia está dispuesta a poner todo lo que ella tiene para que ellos se enfoquen totalmente en el evangelio. Y esta benevolencia, benignidad, dádiva de parte de Lidia es algo que aprende la iglesia de Filipos. Podríamos decir que el fundamento de los Filipos es ayudar al apóstol Pablo. Fíjate cómo dice ahí Filipos, por ejemplo en Filipenses, en el capítulo 4, en el versículo 14, 4:14, dice lo siguiente:
Una de las iglesias que más ayudó al misionero Pablo fue Filipos, basado sobre el fundamento de una mujer de negocios. Y dice así: sin embargo, bien hicisteis en participar, 4:14, en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y de recibir, sino vosotros ¿qué? Solos. Y fíjate, dice, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis ¿qué? Necesidades. ¿Puedes darte cuenta? Filipos era la crema innata de quien eran dadivosos en la iglesia primitiva. Y a ellos le debemos tal vez la gran bendición que Dios tuvo para con Pablo de la misión, de la tercera misión, el tercer viaje misionero, y aún tal vez también del cuarto. Filipenses habían aprendido a ellos lo que significaba ser dadivoso, especialmente cuando se refería a la obra de ¿quién? A la obra del Señor. Todo comenzó con una mujer. Y todo entiende esto, hermano. ¿Qué entiende esto? Se necesita no solamente que se venda, que se predique el Evangelio, se necesitan recursos para que esto pueda suceder. Y si alguien lo sabía era Lidia. Lo entendía muy bien. Sabía que las cosas costaban y estaba dispuesto a ello. Ella lidiaba con la crema innata de la sociedad. Ella entendía este concepto y por eso ayudó de gran manera a ellos, y los filipenses aprendieron eso. Ahora, 10 años después, es muy interesante, ¿ok? Solamente 10 años después, la iglesia de Cristo en Filipos ya tiene diáconos y ya tiene ancianos. Solo 10 años después. O sea, imagínate, comienza en la casa de Lidia y solamente 10 años, o sea, 2012, ¿te acuerdas? Y ya tenían ancianos. Y esto es interesante porque no eran judíos, como en el caso de aquellos del primer viaje misionero, que ya había ancianos y diáconos en las sinagogas. Pues cuando se convertían al cristianismo, solamente el gobierno se establecía de esa manera. Pero aquí es una iglesia totalmente gentil, no tiene este concepto de ellos. Y el liderazgo varonil crece de tal manera que a los 10 años ya hay diáconos, ya hay obispos, que cuando Pablo escribe la carta, se dirige totalmente a los obispos y a los diáconos. Es algo increíble, hermanos, porque cuando uno es analítico, la ausencia de Lidia en la carta de Filipenses es notable. Lidia ya no se menciona en Filipenses. ¿Por qué? ¿Por qué la menciona Lucas acá en Hechos 16, como parte de quien fundó Pablo la iglesia, y en la carta a Pablo no la menciona? Porque Pablo sabía y Lidia había tomado su lugar como miembro de la iglesia. ¿Viviría Lidia? Tal vez. ¿Se había ido a Teatira? Tal vez. Pero si estaba ahí presente, hermanos, no hay necesidad que se mencione ella, porque ya hay ancianos y porque ya hay diáconos. Pero se menciona lo dadivosos que eran ellos para con la obra del apóstol Pablo. Ahora, esto lo miraremos el domingo si Dios permite. Pues fíjate cómo pasa ahí, capítulo 16 de Hechos, versículo 35. Hablamos de esto un poquito el día domingo. Dice: cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, fíjate, Pablo, hermanos, les decía yo, qué curioso que no les haya dicho cuando lo estaban golpeando, pero ahora sí lo dice. Dice: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, o sea, imagínate hasta qué punto habían llegado, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino que vengan ellos mismos a sacarnos. Habían cometido una gran infracción legal romana. Versículo 38. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, de los cuales tuvieron miedo al oír que eran ¿qué? Romanos. Y viniendo les rogaron, o sea, los golpearon, los metieron a la cárcel,
¿Pero por qué lo metieron en la cárcel? Porque se bautizó el carcelero y su familia. O sea, ese carcelero también sería miembro de la iglesia de la cual se menciona en Filipenses. Y dice ahí, y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Dice, váyanse de aquí. Sabían el problema que se habían metido. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia. Ahí está otra vez, hermanos. Y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y dice qué, y se fueron. Así que era totalmente interesante el poder de esta mujer sobre lo que sería el inicio de la iglesia primitiva en Filipos. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Primero, solo Dios puede convencer a la gente. Solo Dios puede convencer a la gente. Nosotros podemos hacer todo el marketing que quieras, todo lo que predicamos, pero el que hace la venta es Dios. Dios es el que cierra. ¿Y cómo lo hace, hermanos? Abriendo el corazón de la gente. Pero para que el corazón sea abierto, hermanos, la gente tiene que poner atención. ¿Es una falta de respeto dormirse en un servicio? Sí, pero no para conmigo, para con Dios. ¿Es una falta de respeto ver una notificación del teléfono porque alguien te está hablando? Sí, pero no para conmigo, es para con Dios. ¿Es una falta de respeto venir sin el corazón dispuesto a oír al Señor? Totalmente, pero no para conmigo, sino para con Dios, hermanos. Si tú vienes, y no es mucho lo que venimos, y una hora pones atención, Dios va a hacer contigo maravillas. Pero si no lo haces, no importa cuánto. Por eso, cuando venimos con nuestros hijos, hermanos, a veces pensamos que no escuchan, pero escuchan. Y en esos últimos 5 años, yo me he dado cuenta que muchos de nuestros hijos que estaban en los teléfonos y no estaban atentos, hermanos, ya no están aquí ahora. ¿Por qué? Porque nada sirve estar presentes si el corazón no se abre. De nada sirve estar aquí si no estamos poniendo, ¿qué, hermanos? Atención. Y para poner atención hay muchas cosas que puedes hacer. Todos nos cansamos. Yo me dormí ayer como a la 1 de la mañana, me levanté a las 5 de la mañana, es parte de la vida que uno tiene que hacer. Entonces, ¿qué haces? Pues ¿cómo le haces? Dices, ¿sabes qué, hermano? No, es que yo estoy bien cansado. Bueno, ¿qué vas a hacer si estás cansado? ¿Qué puedes hacer si estás cansado? ¿Qué podrías hacer si estás cansado, hermanos? ¿Ah? Dormirte. Muy bien. A ver, ¿qué podrías hacer? A ver, ayúdenme más. ¿Qué podrías hacer? ¿Tomar agua? ¿Qué más? ¿Qué podrías hacer, hermanos? Hermano, ¿qué podrías hacer? Muy bien. Sí, o sea, tomar una siesta antes de venir. Tomar el tiempo de descansar para estar atentos. Muy bien. ¿Qué más se puede hacer, hermanos? ¿Qué podemos hacer con los celulares, hermanos? Ponernos en modo avión, tal vez. Dejarlos en el carro. Modo avión, ¿qué indica, hermanos? Modo avión, yo sé que aunque uno quiera en el avión, hermanos, es imposible. Dices, no, ya tienen wifi los aviones. Déjame decirte, cuando viajas al otro lado del mundo, hermanos, en el momento que entras al Atlántico, se te va todo la señal. Se te va, totalmente. Eso es modo avión. Tenemos que tenerlo en modo avión. Por eso, no traer la Biblia impresa, estás provocando a un distractor general que puede hacer que tu corazón se cierre para con Dios. Y por eso tenemos que ayudarle a nuestros hijos, porque apenas me pasó con Galileo. No llevas la Biblia, la traigo en la... No, ve por tu Biblia. ¿Por qué? Porque es mucha distracción, hermanos. Y estamos en una generación que se distrae de cualquier cosa. Y con todas las notificaciones que tenemos, hermanos, y que no son importantes, puede ser que haya un problema. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué les parece tomarse un buen café, hermanos? Yo no estoy dado mucho al pro del café, no tomo mucho café. En Los Ángeles me dijeron, es uno de los primeros predicadores que conozco que no toma café. Digo, bueno, el café, ¿a quién le hace? ¿Te lo tomas y a quién le hace todavía el café, hermanos? Pero... ok. Pero me permite decirle algo, hermana. El café que tomamos
como dicen los egipcios, no es café, es té de café. ¿Sí me entendieron, hermanos? Porque solamente aquí en Estados Unidos se toma té de café. Es más, cuando vas a Europa, cuando vas al Medio Oriente, cuando vas a Asia, ellos toman café. Lo que nosotros le llamamos un expreso, algo así chiquito, eso es café. Nosotros tomamos café para comer el pan. Ellos toman el café para lo que realmente se tiene que tomar el café. ¿Qué es para qué, hermanos? Para acelerar. ¿Para estar qué? Despierto. Ellos lo toman así pequeño y no te duermes. Por eso se duerme, hermano. Tomes un expreso a ver si se duerme. ¿Ah? Tomes una. Yo ahorita me estaba tomando unos expresos antes de venir. Disculpen porque esta Liliana me regaló una cafetera de esas que hacen espuma, hermanos. Estoy encantado. Y con el café que traje de allá de Hawái. Increíble, hermano. Le pones estoy haciendo marketing, ¿no? Que no lo estoy vendiendo. Le pones el café y te lo tomas, vamos, mira, así en 2 segundos te quedas como, ¿qué pasó? Como si fueran las 6 de la mañana para mí, hermanos. Increíble. ¿Pero podemos tomar un café antes de venir? No el café, el cappuccino ni el frappuccino, que es pura azúcar. El azúcar te da 5 minutos y luego ¿qué? ¿Vas para abajo? Frappuccino no. ¿Qué podemos hacer? Una recomendación para todos, hermanos. Cuando tenemos un convivio, y eso por eso estoy pensando en la parte de los convivios, no hay la misma atención de todos. Y esto es frustrante para los maestros. No hay la misma atención de todos. Pasa un pajarito y estás así. No hay la misma atención. Mucho menos cuando nos sentamos fuera del kiosco. No hay la misma atención, hermanos. Hay veces, estamos en una clase, porque yo las doy a veces, y hay 2, 3 hermanos platicando. O sea, tienen su plática aparte dentro de la clase, hermanos. No es la misma atención. Aquí dices, ¿a dónde? A ver, ponte a platicar aquí. Es medio difícil, ¿o no? Pero abiertas las paredes es más fácil. ¿Qué podemos hacer? Hacer todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque si presentamos calidad a Dios en cuanto a la atención, Dios va a abrir nuestro corazón. Y al final del día, hermanos, la vida que tenemos es el fruto de nuestro corazón. Porque la Escritura dice que de la abundancia de la boca, ¿qué? De la abundancia del corazón, perdón, habla ¿qué? La boca. Y lo que vivimos, hermanos, tiene que ver con eso. Lo que pensamos, lo que hacemos, lo que oímos tiene que ver con el corazón. Y si solamente, fíjate, hoy tuviste muchas cosas que hacer, tal vez trabajaste 8 horas, 10 horas, o tal vez cocinaste, o tal vez limpiaste, pero solamente Dios está pidiendo 1 hora de tu atención, y esa es suficiente para que Dios abra tu corazón, para que Dios sazone tu vida con sal, para que Dios la prepare de tal manera que pueda ser de gran beneficio, como fue en el caso de Lidia, hermanos. Lidia puso atención, Lidia obedeció al Evangelio y ve el fruto de esta preciosa mujer. Increíble, hermanos, increíble. Y déjame decirte que en la iglesia del Señor, y tal vez con eso acabo mi homilia, en la iglesia del Señor, hermanos, yo estoy consciente que muchas veces son mujeres como Lidia, que hemos conocido a través de nuestra vida, hermanos. Muchas mujeres que son, mira, y que saben apoyar el ministerio. Esas son las mujeres que están. Por eso Lidia no es extraña para estas mujeres del presente. No lo es. No lo es. Lidia no era una mujer coda, tacaña, no era una mujer que no estaba dispuesta a dar su casa, no estaba preocupada por como aquella limpiando la casa, no. No estaba preocupada por cuánta gente iba a quedarse en su casa, por cuánto, no. Lidia estaba dispuesta a perder su clientela en Filipos con tal de que la obra del Señor creciera. Y por eso lo recibió otra vez en su casa. Ese era el tipo de mujer que era Lidia. Ahora lo abrimos para preguntas, comentarios, y tal vez alguien tiene algún otro tip para matar o eliminar los distractores de atención, pues también va a ser bueno para todos y cada uno de nosotros. No sé qué hacen ustedes, pero eso es lo que se puede hacer para ponerle atención a eso. Solo de Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que me puede
En la tormenta yo nombraré, nunca cambiarás, no importa dónde esté, en tus manos están todas mis lágrimas, el mismo serás, no importa dónde esté. Que tu espíritu me guíe sin fronteras.